Buenos dias, distinguished guests. So I will be speaking today on some background in regard to the TransMape project, as well as a broader outlook on what are the global statistics for artisanal mining and what is the role, or can be the role, of geologic surveys. As well, we have the benefit of having the Yukon Geological Survey that will join me for the second half to provide a case study of how Canada is regulating conflicts and a formalized small-scale mining sector. Buenos días nuevamente. Voy a darles algunos antecedentes acerca del proyecto TransMape. Hablaré también acerca de algunas estadísticas globales, así como acerca del rol que juegan o cumplen los servicios geológicos a nivel regional. Y en la segunda parte de mi presentación invitaré a uno de nuestros colegas de Canadá, quien nos hablará sobre un caso de estudio en Yukon, Canadá, y de esta manera podremos ver cómo se están manejando los conflictos en este sentido en Canadá. So, for those that aren't aware, the Canadian International Resources and Development Institute is headquartered at the University of British Columbia in Vancouver, Canada. We're a coalition of 3 universities, 2 based in Vancouver and 1 in Montreal, formed through a development assistance grant in 2013. Para aquellos de ustedes quienes no lo sabían, CIRDI se encuentra o tiene su sede en la Universidad British Columbia en Vancouver y es una coalición de universidades, 3 que se encuentran en Vancouver, uno en una universidad en Montreal, y es el resultado de un trabajo de cooperación establecida en el año 2013. Our institutional mission is to improve in a measurable way the ability of developing countries to manage and benefit from their natural resource endowments, to catalyze sustainable development and ultimately reduce poverty. Nuestra misión se centra en mejorar de manera medible la capacidad de los países en desarrollo para gestionar y beneficiarse de sus recursos naturales con el fin de catalizar el desarrollo sostenible y reducir la pobreza. As an institute, CIRDI's unique offering as an expert service offers an independent authority to assist developing countries upon their requests, and we support increasing capacity development in natural resource governance, as well as sharing global and Canadian leading practice and best examples of resource governance, with a focus on technical assistance, acting as an independent and neutral broker, and providing high-quality expert advisory services, training, and applied research. La propuesta principal de CIRDI es apoyar a los gobiernos de países que buscan fortalecer su capacidad para beneficiarse de sus recursos naturales, y esto a través del compartir de la experiencia canadiense en desarrollo sostenible de recursos naturales, con un importante enfoque en gobernanza, alta capacitación y excelencia técnica, coordinación independiente y neutral, con socios de instituciones de universidades globales, así como asesoría para mejores prácticas, capacitación e investigación aplicada. Our strategic focal areas include public sector capacity building, transforming artisanal and small-scale mining, equitable benefit sharing and community engagement, integrated resource management, and training programs. As well, the map here shows we have 17 projects implemented in 19 countries to date. Nuestras áreas de interés son la capacidad de gobernanza del sector público, minería artesanal de pequeña escala, participación y compromiso de las comunidades, gestión integrada de recursos, programas de aprendizaje y capacitación, y como lo pueden observar en el mapa, tenemos en este momento más de 17 proyectos en 19 países. And of course, the topic of this meeting and my role at CIRDI as ASM practice lead is to look at how we can transform the artisanal mining sector into a safe, productive, and sustainable livelihood. Y por supuesto, el tema que nos convoca en esta reunión y mi rol, la
función que yo juego es lograr que estas actividades se conviertan en un área segura y productiva que traiga beneficios para todos. At the global level, statistics and access to reliable information on the artisanal and small-scale mining sector is very difficult to procure. But here at the global level, we can see that there are 100 million livelihoods dependent on the artisanal and small-scale mining sector globally, and the portion of those in Latin America ultimately is uncertain. We don't have access to the correct information to really know what the socioeconomic contribution and the number of livelihoods are, particularly in Latin America. Debo decir que en cuanto a estadísticas globales, el acceder a información confiable es bastante difícil. Sin embargo, tenemos información sobre más de 100 millones de formas de convivencia a nivel mundial que son impulsados por las demandas de minerales. No conocemos la porción exacta que esto tiene, pero sabemos que es una importante contribución socioeconómica para medios de vida de muchas personas. We know that artisanal mining is a global phenomenon present in 80 countries worldwide and ultimately extract about 30 different kinds of mineral or gemstone resources. Ultimately, artisanal miners often pursue high-value, low-volume, or conflict minerals, which often is obviously a generation of consistent social, economic, and environmental conflict. Unfortunately, in high-risk areas and conflict-affected states, artisanal miners are placed at increased risk and are often privy to the commodity markets. When there's a gold rush, many miners don't have the opportunity of an alternative livelihood. Sabemos que a nivel global este es un fenómeno que atañe a muchos países de América Latina, el Caribe, África y Asia. También conocemos que existen más de 30 productos básicos, incluyendo los minerales que causan conflictos y piedras preciosas. Sabemos también que hay en la actividad minera artesanal un alto valor de ciertos minerales. Esto crea conflictos. Desafortunadamente, los mineros se encuentran con frecuencia sujetos a altos riesgos, están siempre expuestos al mercado de materias primas, lo cual los hace muy vulnerables. As well, on a continuum of production scale, we often separate artisanal mining and the industrial or large-scale mining sector. However, we can see that through the production scale, that the level of formalization increases with production scale. That the investment from the financial community is often much higher, of course, in the formalized mining sector. Access to finance is a systemic problem for the artisanal mining sector to become formalized in many cases. Vemos en la escala de producción cuando se contrapone la minería a pequeña escala versus la minería industrial, vemos que hay un incremento de la formalización de la actividad. Asimismo, observamos una mayor facilidad para conseguir inversión cuando se trata de minería formal y bastante dificultad para acceso a financiamiento para lo que se refiere a minería artesanal o informal. As well, the amount of royalties and tax revenue provided in an informal economy are obviously much less compared to the formalized industrial sector. As well, environmental compliance, of course, is much lower in an informal economy that doesn't have access to knowledge or resources to have basic environmental impact assessments or mine closure. Asimismo, el retorno o las regalías de la minería informal son menores si nos comparamos a la minería formal o de gran escala. Asimismo, el cumplimiento con las regulaciones de protección ambiental son menores debido a la falta de conocimiento y recursos a los que pueden acceder los mineros de pequeña escala. However, we see an inverse relationship with the number of livelihoods involved in the artisanal mining sector compared to the industrial mining sector today.
There's 7 million direct livelihoods provided through industrial mining compared to 100 million of artisanal miners. Sin embargo, observamos una relación inversa en cuanto a las personas que se encuentran trabajando en el sector de la minería industrial, que en este sector formal contamos o sabemos, tenemos información sobre 7 millones de personas involucradas en esta actividad, mientras que para las actividades de minería artesanal conocemos que están involucradas más de 100 millones de personas. And although we recognize that mining has many conflicts, today artisanal and small-scale mining faces the largest social, environmental, and political challenges of any mining sector globally. It's often an origin of conflict and an increasing conflict, of course, with the large-scale mining sector. A pesar de que conocemos bien todos los conflictos a los que se enfrenta la minería artesanal y en pequeña escala, es el mayor problema social actualmente a nivel ambiental y político en la minería de hoy, esto siendo comúnmente un generador de conflicto. At CIRDI, our programmatic strategy for the artisanal and small-scale mining sector recognizes that access to information is a problem. So at CIRDI, we view the systematic pursuit of knowledge or science can better inform decision-making and help to create robust policy frameworks. En cuanto a la estrategia del programa, sabemos en primer lugar el problema que significa el tener acceso a la información. Por tanto, nosotros ponemos gran énfasis en proporcionar mayor conocimiento y también aportes científicos para que se pueda lograr con esta información y este conocimiento políticas públicas que sean más robustas. We see education as the critical entry point, education of miners and governments to support improved organization and fulfill the long-term political process of formalization. Nosotros vemos a la educación como un punto importante de entrada para apoyar la organización, así como la formalización que esperamos que se implemente cada vez más. And I would like to recognize that the educate, organize, formalize model came from a mentor and founding father of CIRDI, Dr. Marcelo Vega, who unfortunately cannot be here today, but I know that for him, he's always seen education must be an important entry point, and that formalization is not a one-time enterprise, but part of a longer-term process. Y debo decir que este modelo ha sido creado y presentado por una persona muy importante que lamentablemente no se encuentra aquí el día de hoy, que es Marcelo Vega, y él ha puesto mucho énfasis en el hecho de que la educación debe ser el puerto de entrada, la base, y que la formalización debe ser vista como un proceso a largo plazo. And as an extension of this model to our work in Ecuador with the Transmape project, ultimately this project has two outcomes. Primarily, transformation through the development of an educational model to serve government and miners in the long term. And the second, to support the use of high-quality information and data to support evidence-based decision-making. Ahora, hablando sobre la extensión del proyecto y el programa específico en Ecuador, Transmape, este proyecto busca cumplir con dos resultados esenciales. Por un lado, la transformación a través de la educación para trabajar con los gobiernos y con los mineros, y también la información y el poder incrementar la recolección de datos para la toma de decisiones en el sector, particularmente en relación a intervenciones y capacitación. And through this project and our engagement with INIHEM and the Ministry of Mines, what we've recognized is that it's an important question to consider what can be the role of geologic surveys in supporting the small-scale mining sector, and recognizing that public geoscience information is critical to unlock mineral potential, but also to improve benefits and incomes for miners, as well as to mitigate risk. En este proyecto y
nuestras conversaciones que hemos tenido con el NEJIM y con el Ministerio de Minas, nos hemos preguntado cuál es el rol que juegan los servicios geológicos. Y hemos hablado también de la geociencia y cómo esta puede desempeñar un papel importante en la reducción de la pobreza mediante el despliegue del conocimiento del potencial mineral y el reconocer esta información pública como un factor potencial de gran importancia. Y que esto nos lleve a lograr mitigar los riesgos a los que se enfrentan los mineros que trabajan a pequeña escala. And in recognition of the host country, as well as a unique institutional arrangement, EDHM is one of few geologic surveys globally tasked with the mandate to support technical assistance and enable the transformation of the artisanal mining sector. And an important question that we can consider over the next few days is what is the role of a geologic survey, not only in supporting the artisanal mining sector, but mitigating the conflicts that can arise. So supporting coexistence, not just with communities, companies, but also governments and institutions. Y como reconocimiento a Ecuador como anfitrión de este taller y por acogernos, quisiera hablar de los acuerdos a los que hemos llegado y las conversaciones que hemos tenido con INEJIM, y quiero mencionar que es uno de las pocas organizaciones o institutos que le dan la importancia que tiene la asistencia técnica y la importancia que tiene la transformación del sector. Pienso que a lo largo de los siguientes días nos podemos hacer la pregunta de cuál es el rol que juegan los servicios geológicos y cómo estos pueden ayudar a mitigar los conflictos existentes y mejorar la coexistencia entre los gobiernos, los actores, los mineros y todo el sector de minería artesanal y pequeña escala. And now, to build on what Vicente had said, although we're facing modern challenges, many of these have historic roots. So as I close, I'd like to reference a quote from the Book de Metallica from 1556, the first recorded book or chronicle on mining. Now, a miner, before he begins to mine the veins, must consider 7 things: the situation, the conditions, the water, the roads, the climate, the right to ownership, and the neighbors. I think this is an important point, that we may face national challenges, but often neighboring countries with similar geology face the same challenges. Ahora, para terminar, quiero hacer una mención y añadir un poco lo que ya dijo Vicente sobre los desafíos modernos a los que nos enfrentamos actualmente, pero cómo estos tienen también una raíz histórica. Y para esto quiero mencionar una frase tomada del libro Metallica de Georgius Agricola de 1556, que habla sobre lo siguiente: ahora un minero, antes de comenzar a hacer minería, debe considerar 7 cosas: la situación, las condiciones, el agua, las carreteras, el clima, el derecho de propiedad y los vecinos. Y también quiero añadir que, a pesar de que nos enfrentamos a desafíos a escala nacional, también tenemos que tomar en cuenta que nuestros países vecinos tienen una geología similar a la nuestra y nos enfrentamos juntos a desafíos similares. And now I'd like to introduce CIRDI's neighbor, the Geological Survey of Canada, to come and share their own experiences. Ahora quiero presentar a nuestro asociado que nos va a hablar sobre la experiencia canadiense.